Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a AVIC y gracias a Irati por la preciosísima... Esto es para... sí. Gracias a Irati por la preciosísima exposición. Porque cuando veníamos a hacer la exposición del proyecto, hacíamos la reflexión sobre que los espacios de producción, y eso yo creo que, digamos, repitiendo algunos, subyace, o sea, que comienzan con esa arquitectura de la lógica popular en un determinado momento en el siglo XX. Todos conocemos ejemplos de arquitectos que han hecho, digamos, fábricas muy importantes. Ejemplos aquí, ejemplos magníficos de Gropius en Alemania o de Behrens o de... Y hay un determinado momento en que todo esto se desvanece y los elementos de producción dejan de ser arquitectura y ya basta con que un herrero ponga unas cerchas y que venga un tío y le ponga chapa y cual, y eso de alguna manera nos había hecho olvidar que, no sé, que las fábricas son edificios, ¿no? Y sin embargo, yo debo decir por experiencia propia que después de que hemos hecho un par de haber tenido un par de encargos que consistían en como en poner la pieza de oficinas a algo que ya existe, que es industrial y que es cutre y que tal, pues sin embargo, pues tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto para la fábrica Otis y hemos tenido la oportunidad recientemente de hacer un concurso también para una cosa que es de pabellones y oficinas y tal, aquí en Guipúzcoa para la empresa Ureac, concurso que no se ha fallado, pero cosa que a lo mejor hay alguna esperanza de que los arquitectos volvamos a intervenir en los espacios de producción. Bueno, el proyecto en cuestión consiste en que la empresa Otis, que es una multinacional que se dedica a fabricar ascensores por todo el mundo, es de hecho la primera empresa de ascensores del mundo. No es la primera en Europa, pero sí es con muchísima diferencia la primera en toda América y Asia. Tiene una nave de producción de piezas y de motores y de paracaídas para suministrarlos a las otras fábricas de Otis de montaje. O sea que no es una fábrica donde se fabrican ascensores, sino que se fabrican piezas para otras fábricas que montan ascensores, y por razones urbanísticas tienen que salir de las proximidades del puerto de Pasajes y llegan a un acuerdo con el ayuntamiento para irse al nuevo polígono de Escursaitxeta, que es parte del municipio de San Sebastián, pero que está pues junto a la Sarte y el hipódromo, etc. Esta es la situación de la fábrica antigua, pues con muy poca luz natural, con muy poco sitio, con alturas muy bajas. Aquí no se ve lo mal que entran y salen los camiones, pero bueno, es una fábrica que con todas esas dificultades, como tantas otras, funciona. El reto prácticamente es trasladar esto. Como Otis es una multinacional, tiene unos estándares elevados y entonces entre sus estándares está, por una parte, la multinacional tiene unos aseguramientos para todos sus edificios a nivel global, lo que hace que el edificio tiene que cumplir con unas normas de protección contra incendios y de protección contra catástrofes muy exigentes que encarecen el edificio y que en nuestra opinión aportan poco a las cosas que nos importan, del bienestar de los trabajadores, del bienestar de los usuarios. Y sin embargo, también tiene, más con intención de que sea un control de calidad y un control de qué se está haciendo en estos países del extranjero, que puede ser cualquier país, lo que sí que tiene es la exigencia de que los proyectos estén certificados LEED, con la certificación ecológica americana, en grado oro o platino, lo cual genera un nivel de calidad alto
y a nosotros nos generó la oportunidad de participar en un concurso porque habíamos hecho un edificio LEED platino y de repente nos localizó como uno de los... El polígono tiene la grandísima ventaja de estar al lado de la Nacional 1 y por tanto con muy buen acceso en comparación con el anterior. Y dentro del polígono esta es la... No sé si lo conocéis. Bueno, este es el plan del polígono, esta cosa grande es la nueva cárcel, la incineradora, digamos, estará por aquí y todo eso es lo que va a ser el desarrollo del polígono. La parcela está a la entrada del polígono. Entonces, se produce una cosa que es donde ya empezamos a intervenir los arquitectos. Los arquitectos, nosotros que no somos, evidentemente, especialistas en naves de producción, tomamos el proyecto, como cualquier otro de nuestros proyectos, pensando en el usuario, pensando en el trabajador, pensando en que el edificio sea ecológico, tiene que ver con que los trabajadores disfruten de luz natural, de un ambiente agradable, de proximidad de espacios verdes, de ese tipo de cosas que tienen que ver con la arquitectura que nos importa, ¿no? Y independientemente de que luego tendrá un sistema productivo que tendrá que funcionar pues maravillosamente bien. Como veis, este arco de aquí define el acceso al polígono y este doble eje es el eje que controla el polígono, con lo cual las dos fachadas visibles o en la esquina visible del polígono, o sea, de la parcela, es esta esquina de aquí donde nosotros decidimos que hay que poner el edificio de oficina y, a ser posible, un edificio de oficina envuelto por zonas verdes para que el aspecto que tenga el edificio sea el de un edificio donde digamos, uno piense, pues trabajar ahí debe estar muy bien, ¿no? Sin embargo, tiene otras dos fachadas. Bueno, además diré que el sur está exactamente aquí, en esta diagonal, con lo cual estas dos fachadas coinciden con las fachadas soleadas, lo cual nos hace pensar que la organización del edificio debe ser esa. Esto ya empieza a ser... El sur está exactamente perpendicular a estas diagonales, porque esto lo que es una cubierta dentada que va teniendo lucernarios a norte y va teniendo paneles solares a sur, y se aprovecha el punto soleado y el punto para poner las oficinas, para poner los espacios de descanso de los trabajadores, y es donde se hace un cierto esfuerzo en imagen de fachada que no se extiende a todo el edificio, sino que es una fachada prefabricada de hormigón, y realmente hay una fachada con un muro cortina especial que cubre este edificio y estas pequeñas piezas. Ahora digamos, veremos por qué. Lo que nos importa de los espacios de trabajo es el contacto con la naturaleza. En la gigantesca nave no puede haber contacto con la naturaleza, pero al menos queremos que tenga una extraordinaria luz natural, y entonces por eso se acude a este sistema de vigas de hormigón con lucernarios repetidos. Bueno, esto era parte del pliego del concurso. Esto es lo que los ingenieros de organización de Otis hicieron, que consiste en que yo pongo aquí las oficinas, o sea, la nave funciona así. Estas son las oficinas, la recepción, las unidades de producción, unidades de montaje, expedición, y me voy. Necesito aquí sitio para que den la vuelta a los camiones, necesito ahí sitio para que den la vuelta a los camiones, necesito espacio para los coches, y aún así no me cabe todo. Nosotros, con más osadía que otra cosa, porque a lo mejor nos hubieran largado, tomamos la decisión de interpretar nosotros como arquitectos, como he contado, cómo hay que implantarse en el sitio. Y nos importa el sol, nos importa la orientación, y entonces tomamos estas decisiones. Primero, minimizar el sitio que necesitan los camiones, porque necesitamos sitio para poner una zona verde que ellos no habían pedido. Entonces lo que hacemos es que los camiones vienen por aquí, aparcan ahí en el muelle de recepción, continúan por aquí, aparcan en el muelle de expedición y salen por aquí. De modo que, cuya única pega sería que si un camión tiene que dejar cosas y luego recoger, pues tendría que dar la vuelta a la manzana. Cosa que además luego descubrimos que ni siquiera ocurre, ¿no? Esto nos permite empujar el edificio para allá,
digamos, cambiamos la geometría para tener la diagonal que coge y los aparcamientos, digamos, los traemos aquí con árboles, etcétera, y traemos las oficinas, en vez de a esa zona contra el monte y al norte, traemos las oficinas y los espacios de descanso, el comedor y tal, a este sitio soleado, rodeado de verde. Bueno, esta es una de las imágenes en su momento del concurso donde estamos explicando estos espacios que se relacionan con el verde próximo. Esto son las plantas que ya no necesitan muchísima explicación. Eso es la recepción. Todo esto son los ejes de organización muy limpios con las unidades de trabajo, el montaje y el edificio de oficinas, bueno, que luego lo vamos a ver. Hay una primera planta del edificio de oficinas que asoma en un balcón a la nave para poder traer visitas sin necesidad de pasear a las visitas por la nave y en la que hay algunos saltillos por la nave. Y la planta de cubiertas que va teniendo todos estos paneles a sur y una segunda planta del edificio de oficinas que no es tal planta, sino que en realidad es una zona de instalaciones. La fachada continúa haciendo una celosía, de modo que le da, digamos, una verticalidad a este elemento principal que a nosotros evidentemente nos gusta, pero que permite al mismo tiempo esconder las instalaciones de la visión del entorno. Con esta teoría de que si lo hacemos en las ciudades, ¿por qué no hacerlo en los polígonos industriales? A lo mejor los polígonos industriales no deberían estar tan descuidados. Esto sería la planta de sótano con la zona de vestuarios, una serie de disponibles que dan a un sótano, y luego todo esto son espacios de instalaciones y un gigantesco aljibe que sirve para incendios. La norma esta que he dicho de los seguros americanos nos obligaba a tener un aljibe de incendios, no sé si era 2 veces o 2 veces y media el que obliga la normativa aquí, y además tiene una parte de aljibe para riego de esa jardinería con agua de lluvia. Esta es la planta baja, que no tiene muchísimas oficinas. Tiene, digamos, una zona tiene la entrada de trabajadores que bajan a los vestuarios y van ahí a la nave. Una segunda entrada de visitas que tampoco se usa mucho, con un pequeño foyer y toda la zona de oficinas entre el patio, digamos, entre el jardín delantero y un patio ajardinado. Y eso de ahí es la pequeña zona de dirección, porque el resto ya son zonas de instalaciones. En la primera planta se llevan los espacios. A la primera planta, donde ya tenemos digamos, más vistas, y se lleva el espacio del comedor y de descanso y las salas de reuniones tanto de la zona de oficinas como de la zona de los técnicos. Esto es una sección de la nave y del elemento, digamos, y un detalle de la última versión de las 4 o 5 que tuvimos que hacer desde una viga nube asimétrica, a medida que íbamos descubriendo que los prefabricadores son muy reacios a hacer cosas especiales, y entonces estuvimos realmente haciendo un trabajo intenso de ir generando alternativas y con varias casas comerciales dándoles precio hasta llegar a esta opción en la que pues, se cumple el objetivo principal, que consiste en que lo que tenemos es una sucesión de vigas que están en diagonal y un vacío de luz y un lucernario, de modo que toda la cubierta, prácticamente toda la cubierta es lucernario. Bueno, esto tiene que ver con una componente, además de la componente de cuidar a los trabajadores, hay una componente emocional. Cuando antes Irati hablaba de que los industriales acudían a arquitectos porque les daba buena imagen, esa componente emocional de sentir las cosas como propias o del orgullo nos parece que también tiene que ver con las emociones y con las personas y por lo tanto con la arquitectura. Nosotros lo centralizamos en 2 cosas. En uno, la obvia verticalidad de que los ascensores, digamos,
digamos, parece que entiendes que son elementos que se mueven de abajo. Y esto, que es el orgullo de la empresa Otis, que consiste en que, como son los primeros que empezaron a hacer ascensores en el mundo y son preponderantes en el mundo, pues ya en 1853 ya estaban haciendo su primer ascensor, hicieron el ascensor a Torre Eiffel, y aquí vas leyendo, esto es una lista de distintos edificios, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, las Torres Petronas. Esto nos llevó a que esa fachada, que es un poco especialita, que de todas formas esa fachada extraordinariamente económica, digamos, está pues inspirada en una esto lo he traído un poco para evocar esta inspiración de estas composiciones abstractas, que viene a ser la superposición de una serie de tramas de variables con unos elementos verticales que acuden al recuerdo de estos ascensores, digamos, que han ido fabricando su historia, ¿no? Eso naturalmente no se produce en toda la nave, todo esto es prefabricado normal y corriente, lo que tiene es unos berenjenos para tener un peinado horizontal, y eso se produce en este elemento jaspeado y en estos frentes, que lo que hacen es que la percepción del edificio no sea, la percepción cuando uno llega desde el edificio no sea esta, la de una caja de hormigón, este es el alzado trasero con un elemento delante, sino más bien la percepción es esta, la percepción es la de un edificio mucho más unitario, donde ahí hay dos materiales, pero realmente no tiene uno esta sensación de esto. Aquí lo que hay es un salpicado, es tan sencillo como un salpicado de elementos un poquitín distintos en esta fachada, que, bueno, esta es una imagen del concurso, en realidad tiene unas mallas perforadas delante de distintas texturas que lo hacen, yo creo que un poquitín más abstracto de lo que se ve aquí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.